Sumaq kaypin. Ayinhamuy yachaqkuna, kaqmanta ayinhamuy. Bienvenidos nuevamente yachaqkuna a este curso de quechua en línea. Sumaq. Como saben, ya estamos en la parte del básico 3 y hoy día tenemos nuestra clase 15, nuestra 15ª clase. Sumaq. Entonces, por favor, preparen sus cuadernos, sus anotes para poder empezar pilas. Ya saben, Yashashkuna, que mi nombre es Yaritza, yo soy la Yachache, y saben que yo me refiero a ustedes como Yashashkuna, como estudiantes. Ya saben, si también quieren decir, aquí estoy, Kaipinkani, Uta presente, Kaipinkani. Suma, el día de hoy sí vamos a ver un poco de diferenciación entre quechua chanca y entre el vocabulario collao. Recuerden, Yashashkuna, que si la palabra está subrayada con azulito, con anjaswan, quiere decir que ese vocabulario es chanca. Pero si está subrayado con rojo, pucawan, quiere decir que este va a ser un vocabulario collao. Suma allí mi Yashashkuna. Bien, Kunanja, ahora vamos a ver el repaso de la clase pasada, de la clase 14. En la clase pasada, Yashashkuna, hemos aprendido acerca de la vestimenta. ¿Suma? En este caso, hemos aprendido acerca de la ropa, cómo decir, por ejemplo, cuántos pantalones hay, cuántas prendas hay, de quién es esta ropa, y en ese sentido. Sumar, entonces, para este repaso de Yashashkuna, solo voy a tomar, por decirlo así, las partes más principales para poder repasar. Sumar. Bien, entonces lo que vimos la anterior clase era acerca de Musuj, Mauca. Musuj para decir nuevo y Mauca para decir viejo. Pero Musuj y Mauca solamente es para decir a los objetos. Por ejemplo, si quiero decir libro viejo, voy a usar Mauca. Si quiero decir, no sé, taza nueva, voy a usar Musuj. Solamente es para objetos. En este caso, Yashashkuna, vamos a ver el ejemplo con las vestimentas. El polo en quechua se dice unku. Si quiero decir polo nuevo, musuj unku. Polo viejo, mauca unku. ¿Sumak? El vestido. El vestido en quechua, saya. Vestido nuevo, musuj saya. Vestido viejo, mauca saya. Ahí en Yashahuna. Entonces, el nuevo, el viejo se va a poner antes y después se va a poner el objeto que queremos describir, ¿sumak? O queremos nosotros darle una característica. En este caso pongo mauca primero y después el objeto al cual yo le quiero decir que está viejo, sumak. Sumak Yashashkuna. Bien, entonces yo sé que ustedes ya lo tienen claro y no lo voy a repetir mucho, sumak. Bien. Otra cosa también que vimos la clase pasada era cómo decir, por ejemplo, cómo una persona estaba vestida, ¿suma? De acuerdo a su vestimenta, cómo podíamos escribir nosotros sobre esa persona, ¿suma? Bien, en este caso, hemos visto la vestimenta de Mariana, Paija Mariana, ella es Mariana. En este caso, Yashashkuna, ¿cómo lo describimos? De esta manera. Lo voy a mencionar y después voy a explicarla, ¿suma? Bien, empezamos así. Marianapa, sombreronja, chumpi. De Mariana, su sombrero es marrón. Antes de continuar, Yashashkuna, algunos me mencionaron también que sombrero se dice ruju, suma. Entonces, en este caso, no hay ningún problema, Yashashkuna. Ruju también. Puede ser también Marianapa, rujunja, chumpi. De Mariana, su sombrero es marrón. Suma, ahí. Entonces, acá. De Mariana. Su sombrero es marrón. Sumak, sigamos bien. Muniyun Hayuragni. Su blusa es blanca. Su blusa es blanca. Walin Hajumirmi. Su falda es verde. Zapaton Hayanam. Su zapato es negro.
Yashahuna, en este ejemplo hemos podido ver primero que acá se pone la parte de la prenda de vestir que nosotros vamos a describir. Sumar, por ejemplo, blusa, falda, zapato. Y después vamos a poner el color. Sumar, Yashahuna, en la primera clase del básico 3 aprendimos, por ejemplo, para decir, si queremos decir, por ejemplo, blusa blanca sería yuraj munillo. Me preguntarán, Yachashik, ¿por qué en este caso primero va el objeto y después va el color? ¿Por qué no sería yuraj muniyunja? También puede ser yashahuna, principalmente, pero en esta parte nosotros escribimos así. ¿Por qué? Porque hay en este caso, lo principal es la blusa. Queremos describir la blusa. Y tiene un sufijo de pertenencia, que es la na, significa su. Por esto es que primero va el objeto a describir con el sufijo de pertenencia y después el color. Suma, ayimi, sería de esa manera. Muniyunja yuraj, su blusa es blanca. Walinja jomerme, su falda es verde. Zapatón hayana, su zapato es negro, en singular. También puede ser en plural. Zapato kunan, zapato kunanja llano, sus zapatos son negros. También puede ser yashahuna. Bien, entonces con esta parte nosotros hemos podido conocer cómo podemos escribir la vestimenta de otra persona. Lo podemos describir de esta manera. Suma. También hay otra forma de describir yashahuna, que es usando el sufijo yuj. Por ejemplo, como yo describo la vestimenta que estoy llevando ahora mismo. Para eso usamos el ejemplo de Flora. Suma. En este caso es como si la misma Flora estuviera describiendo la vestimenta que lleva en este momento. Suma. Entonces, acá, ñuja yana sombreroyo. Acá yashahuna, en cambio, primero va el color, yana, y después el objeto. También puede ser ñuja yana rujuyo, no se preocupe. Bien. Yikyayo. Hasa munillo. Puka walillo. Anjas usutakunayo kashkani. Suma. Recordemos que el sufijo yuk significa el que tiene. Suma. Entonces, como Flora es la que está con la ropa puesta, la que tiene la ropa puesta, usamos en este caso yuk. Bien, esto significaría yo estoy con sombrero negro, con una manta, con una blusa crema, con una falda roja, con hojotas azules, y bueno, con eso. Suma, recuerden que el kashkani siempre va al final. Suma y yashahuna. Entonces, hasta ahí, Kaikama, hemos visto el repaso de la clase 14. Suma. Ahora sí, vamos a pasar al repaso a la clase de hoy, la clase 15. Para esto, yashahuna, vamos a aprender cómo nosotros podemos sustantivizar palabras. Específicamente, cómo nosotros podemos convertir un verbo a un sustantivo. ¿Sumar? Bien. Entonces, esto se trata acerca del sufijo concretador. Así se llama. Es el sufijo na. Ese sufijo yashahuna, si nosotros lo añadimos a un verbo, es posible convertirlo a un sustantivo. Y puede ser sustantivos que sean de tres maneras. El primero puede ser, por ejemplo, para decir instrumentos de trabajo. El otro para mencionar lugares. Lo siento, yashahuna, un pachaway. Y finalmente, también para designar el objeto de la acción. Suma. Ahora lo vamos a ver más específicamente. Suma, vamos a ir con el primero. Este sufijo na, cuando lo añadimos al verbo, nos ayuda para designar o decir un instrumento con el cual se realiza una acción. Imagínate, yashashi. ¿Cómo es yashashi? Suma. Bien, vamos a ver. Por ejemplo, hilhai
es escribir. Si en este caso yo le voy a borrar el sufijo infinitivo ya, esta de acá. Y en vez de eso le añado el sufijo concretador na, helhana. Yashahkuna, helhana es todo aquel instrumento con el cual nosotros escribimos. Suma, es el instrumento que se usa para escribir. Como que yachashik, por ejemplo, los lápices, los lapiceros, los marcadores, todo lo que usamos nosotros para escribir va a ser helhana. Lajai. Lajai es pegar, adherir. Si yo elimino el sufijo infinitivo ya y le agrego acá la na, lajana, esto se va a convertir en el instrumento o todo aquel instrumento que se va a usar para pegar. Por ejemplo, yashahkuna, la cinta adhesiva, la silicona, la goma líquida, la goma en barra, el tris, el lujo. Todo aquello que nosotros usemos para pegar va a ser lajana. ¿Suma? Vamos a ver otro ejemplo. Tiyay. Tiyay, sentarse. ¿Suma? Eliminamos el sufijo infinitivo y le añadimos la na. Tiyana. Igual, va a ser todo aquel instrumento que nosotros vamos a usar para sentarnos. Sillas, no sé, de madera, de piedra, de vidrio. Yashahkuna, cualquier cosa que nosotros usamos para sentarnos va a ser la tiyana. Bien, ahí en mi yashahkuna. Entonces, hasta esta partecita, esa es la función del sufijo concretador na. Solamente convierte los verbos a sustantivos. Suma, vamos a ver más ejemplos de aquellos que se usan para convertir a sustantivos. He tratado de usar la mayor cantidad de ejemplos posibles para poder entenderlo bien. ¿Suma? Bien, sigamos bien. Upiay. Upiay, tomar. Por ejemplo, cuando tomamos agua. Si eliminamos este sufijo infinitivo, la ya, y le añadimos el sufijo concretador na, upiana, ¿para qué nos servirá? Esto nos va a servir para designar a todo aquel instrumento que se usa para tomar. Yashahkuna puede ser la taza, un vaso de vidrio, puede ser una copa, un vaso de metal, un vaso de plástico, cualquiera. Todo aquello que nosotros usemos para tomar va a ser upyana. Suma, pichay. Pichay, barrer. Igual, eliminamos este sufijo infinitivo y añadimos el sufijo concretador na. ¿Cómo sería? Pichana. Si pichay es barrer, pichana se va a usar para todo aquel instrumento que nos sirva para barrer. Suma, tal vez a algunos les suene la piqui pichana. La piqui pichana es una escobita de hierbas, jora, y con esa le usamos para barrer la tierra, no sé, nuestra casa también. Suma, de ahí viene. La pichana entonces va a ser todo aquello que nosotros usamos para barrer. O también se puede decir para limpiar. Pukyay. Pukyay, jugar. Igual, le vamos a eliminar este sufijo infinitivo, la ya, y le vamos a añadir el sufijo concretador na. Pukyana. Pukyana, yashahkuna, entonces va a ser todo aquel instrumento, todos aquellos objetos para jugar. Concretamente van a ser los juguetes o el juguete, pukyana. Entonces, todo aquel tipo de juguete, pukyana. Somas yashahkuna. Entonces, hasta aquí yashahkuna, vamos a repetir cada uno de estos. Suma, upya, upyana, picha y pichana, pugya y pukyana. Vamos a repetir para ir practicando la pronunciación. Sumak, hayarisunchi. Empecemos. Upyay. Upyay. Upyana. Upyana. Pichay. Pichay.
pichana, pichana. Pukyay, pukyay, pukyana, pukyana. Allí mi Yashashkuna. Bien, Yashashkuna, como saben, la mayor fuerza de voz siempre va a ir en la penúltima sílaba. Acá es pukyay. Como acá se agrega una sílaba más, la mayor fuerza de voz va a ir en la ya. Pukyana. Sumak, igual acá. La mayor fuerza de voz en pi, porque es la penúltima sílaba. Pichay. Y acá, como la penúltima sílaba es la cha, le ponemos la mayor fuerza de voz en la cha. Pichana. Sumak. Bien, Yashashkuna. Sigamos viendo más ejemplos. Kutay es para decir moler, triturar. Sumak. Igual, si le añadimos kutana, va a ser aquel instrumento que nos va a servir para moler o triturar. Sumak. En este caso, esto en conjunto se llama kutana, que es el batán que usábamos antes para moler nuestros alimentos. Bien, entonces, el batán de acá, el de abajito, la piedrita plana de abajo, se llama maray. Y la piedrita de acá arriba, la que se usa para moler, se llama tunau. En este caso, para moler esto es que se agarra de los costados de esta piedrita, de acá y de acá, con ambas manos, y lo que hacemos es girar sobre la piedra. Por ejemplo, si tú pones tu uchu, ahí, tu ají, agarras tu piedra y ahí vas girando, girando sobre el ají y lo va a moler. ¿Suma? Bien. Y Shakuna, entonces, actualmente también se podría decir la kutana a la licuadora, porque también es un instrumento para moler y triturar. ¿Suma? Ya Shakuna, antes de continuar, mencionarles que esas imágenes son referenciales. ¿Suma? Bien, entonces vamos a ver más ejemplos. Kuchuy. Kuchuy, cortar. En este caso, kuchuy se designa más para cortar la carne, por ejemplo, las verduras, las frutas. Entonces, kuchuna va a ser todo aquel instrumento que nos va a servir para cortar. Concretamente, se podría decir también para decir al cuchillo, porque es un instrumento que nos ayuda a cortar. Payay. Payay es cosechar. Pero recuerden que payay es lo que se cosecha, aquello que está encima de la tierra. Como por ejemplo, ¿qué? La naranja, la palta, la mandarina, la pera, la manzana, todo aquello que nosotros cosechamos que está encima de la tierra. ¿Suma? Igual, le añadimos el sufijo concretador na, payana. Payana va a ser todo instrumento que nos va a usar, nos va a servir para nosotros para poder cosechar. ¿Suma? En este caso, el garrancho. El garrancho es, por ejemplo, normalmente es hecho de carrizo o de madera y al final tiene una cosita de metal que está doblada y con eso, por ejemplo, lo ponemos en el tallo de la fruta y luego lo jalamos. Eso nos sirve para poder cosechar la fruta, en este caso. ¿Suma? Bien, Yashashkuna. Entonces, payana también se puede decir para aquel instrumento que nos sirve para cosechar o para sacar la tuna. Esa payana de la tuna normalmente es hecha de carrizo y al final tiene como 3 divisiones. El carrizo lo parten en 3 y se abre como una manito. Entonces con ese carrizo tú coges la tuna, lo giras un poquito y sale. ¿Suma? Entonces, Yashashkuna, todo aquello que nosotros usamos para la cosecha, lo que está encima de la tierra, la payana. Bien, hasta aquí, Yashashkuna, hemos visto cómo nosotros podemos sustantivizar verbos que lo usamos como herramientas de trabajo. ¿Suma? Ahora vamos a ver el otro uso que se da de este sufijo concretador. El otro uso también es para designar un lugar donde se realiza una acción. Bien, entonces vamos a ver ejemplos. Samay, descansar. Igual, nosotros le eliminamos este sufijo infinitivo ya.
Y sería samana. Samana, en este caso, ya no va a designar un instrumento, sino el lugar donde se realiza esa acción. Si samai es descansar, samana va a ser el lugar de descanso. Un lugar de descanso, lugar donde se descansa. ¿Sumar? Entonces, a eso le decimos samana. Suyai, esperar. Igual, le eliminamos acá el sufijo infinitivo y le agregamos la na. Suyana va a ser el lugar de espera o el lugar donde se espera. Por ejemplo, si estamos en un hospital, el lugar de espera le diríamos Suyana. Por ejemplo, si tenemos una entrevista de trabajo y nos hacen sentar en un lugar para esperar, ese lugar de espera, Suyana. Yanui utaj waikui. Yanui en chanca es cocinar. Waikui en collao es cocinar también. Igual, ambos les vamos a eliminar el sufijo infinitivo. De esa manera. Yanuna, waikuna. Yanuna para el quechua chanca, waikuna para el quechua collao. Bien, entonces, yanuna, utaj, waikuna van a designar aquel lugar donde se cocina, donde se preparan los alimentos. Concretamente sería la cocina, donde usualmente se preparan los alimentos. ¿Suma? Bien, Yashakuna. Entonces, hasta esta parte hemos visto dos usos del sufijo na, para designar un instrumento de trabajo y para designar un lugar donde se realiza una acción. Vamos a ver ahora el tercer uso de este sufijo, que es para señalar el objeto de la acción. ¿Bien? Entonces, vamos a ver. Tusui. Tusui, bailar. Igual, le agregamos el sufijo na, tusuna. En este caso, ya no va a ser el lugar, ya no va a ser el instrumento, sino va a ser el objeto. ¿Cuál sería? En este caso sería el baile, la danza, para decir tusuna. ¿Sumar? Bien, otra vez. Taki. Taki, cantar. Takina va a ser aquello, marqué el objeto de la acción. ¿Cuál sería? La canción. ¿Sumar? Taki, cantar. Takina, canción. Mikui. Mikui, comer. Si le agrego el sufijo na, mikuna, va a ser la comida, los alimentos, mikuna. Allí en mi Yashahuna. Entonces, Yashahuna, hasta esta parte hemos podido ver los tres usos del sufijo concretador na. Hay dos usos más que se le dan a este sufijo. Esto probablemente lo vamos a ver la próxima semana para poder tener de forma más completa el otro uso del sufijo na. Entonces, para evitar más confusiones, decidí un poco como dividir sobre los usos de ese sufijo. En ese caso, Yashakuna, lo principal que quería que puedan entender es que este sufijo nos ayuda a sustantivizar un verbo. Bien, entonces para terminar esta parte, vamos a repasar o vamos a mencionar, pronunciar cada una de estas palabras para ir practicando la pronunciación. Hayarisunchi. Empecemos. Tusui. Tusui. Tusuna. Tusuna. Taki. Taki. Taquina. Taquina. Mikui. Mikui. Mikuna. Mikuna. Hayin Yashakuna. Sumac. Bien, entonces ahora que hemos podido aclarar un poco cómo convertimos verbos a sustantivos, vamos a ir conociendo un poco más de vocabulario. En este caso, Yashakuna, quiero centrarme en aquellos que son los útiles escolares. ¿Bien? Entonces, Rixicus, conozcamos. Bien, entonces, Yashahuna, dijimos que todo aquello que nosotros usamos para pegar, para adherir, le decíamos la jana. ¿Suma? En ese caso,
La jana también le podemos decir a la goma. Turpay. En este caso, el verbo es turpay, es aquello para raspar o tajar. Turpana lo denominaríamos al tajador, al raspador. La tijera. La tijera no va a ser cuchuna, porque el cuchuna se usaría más para el cuchillo. En este caso, para la tijera sería kaptana utaj kutuna. Kaptana, más conocido en el chanca, como le dicen usualmente, y en el quechua collao le diríamos kutuna, a la tijera. Ya. El cuaderno, si libro es maitu, cuaderno va a ser algo similar. Recuerden que, por ejemplo, escribir es hilhai, helhai. Y si yo le quiero sustantivizar, sería helhana. Pero helhana se usa para decir a todo aquello que usamos para escribir. Para concretar que es un cuaderno, sería de esta manera. Helhana maito. Helhana maito, el cuaderno. Básicamente, traducido literalmente, esto sería como el libro para escribir o el libro de escritos, algo así. Entonces, le decimos para mencionar al cuaderno. Maitu solamente es libro. Helhana Maitu, el cuaderno. ¿Sí? Bien, esto ya lo aprendimos en la primera clase, creo, del básico 3, acerca de los colores. Color es yimpi. Vamos a pluralizar para decir colores, yimpi kuna, con el sufijo kuna. Yimpi kuna, colores. Suma. Bien, vamos a ver más objetos, utensilios útiles escolares. Bien, en este caso, yashakuna, como mencionamos, todo aquello que usamos para escribir, hilhana. Lo pluralizamos, hilhanakuna, también. Bien, el borrador, yashakuna, lo que usamos para decir esto es la pichana. Pichay viene, pichay es el verbo barrer. Pichana es aquel instrumento que nosotros usamos para barrer, como la escoba, por ejemplo. Pichana también lo podemos usar para designar al borrador, en este caso por la función que hace, porque limpia. ¿Suma? Bien, las reglas sería siji. Sijinakuna, reglas. Siji es dibujar, trazar. Entonces, en este sentido, sijinakuna, reglas. Los resaltadores. Los resaltadores es canchachinacuna. Canchay es alumbrar. Canchachi es hacer alumbrar. Entonces, como los resaltadores son los que hacen iluminar, los que resaltan nuestro cuaderno, nuestro texto, es porque se escribe así, canchachinacuna. ¿Suma? Sobre el sufijo chi lo vamos a ver más adelante, no se preocupe. Bien, Yashakuna, entonces canchachinacuna básicamente se diría como iluminadores, pero este contexto lo vamos a entender como el resaltador, resaltadores. Bien, Yashakuna, entonces hasta esta parte he querido que puedan conocer un poco acerca del sufijo concretizador na, para que conozcan cómo se puede convertir un verbo a un sustantivo. Bien, Yashakuna. Entonces, viendo ya esta parte, vamos a ver un diálogo relacionado a ese sufijo. Y Manakusu. Kaipin Kashkan Manuel. Aquí está Manuel. Kaipin Kashkan Ana. Aquí está Ana. Bien, entonces, en esta situación, Yeshakuna, Manuel, Anawa están en el salón, en su salón de clases. Entonces, la conversación va a girar en torno a esto. Bien, Manuel le pregunta, Maigenta Gilhana Maituiki, ¿cuál es tu cuaderno? Maigenta, ¿cuál? Gilhana Maitu, cuaderno. Gilhana Maituiki, tu cuaderno. Ana le dice, Chai Gilhana Maituija. Ese es mi cuaderno. Chai, ese. Gilhana Maitu, cuaderno. Gilhana Maitui, mi cuaderno. Bien, como en este caso pregunta por el cuaderno, le añadimos el sufijo han. Chaimi, Gilhana Maituija. Ese es mi cuaderno. Manuel le responde,
Chay anjas Helhana Maitu. Dice, ese cuaderno azul, ¿qué le dirán? Manan Chaycho, ese no. Manan Chaycho, ese no. Bien, entonces ya Shahuna, de esta manera, vamos a ver ahorita el repaso, la continuación de este diálogo. Antes quiero que por favor podamos repetir cada uno de esos diálogos para ir practicando la pronunciación. Suma, Hayari Sunchi. Empecemos. Maigenta Helhana Maituiki. Maigenta Helhana Maituiki. Chaimi Helhana Maituija. Chaimi Helhana Maituija. Chay anjas Helhana Maitu. Chay anjas Helhana Maitu. Manan Chaichu. Manan Chaichu. Allí, vamos a ver en qué continúa la oración. Manuel le dice, Puka Helhana Maitu. Puka Helhana Maitu. El cuaderno rojo le está preguntando. Ana le responde, Ari, Chaimi. Sí, es ese. Bien. Manuel le dice, Niway, Pipata Kai Homer Helhana Maitu. Dime, Niway, dime. Pipata, ¿de quién? Homer Helhana Maitu. Kai Homer Helhana Maitu es este cuaderno verde. ¿Sumak? Le está preguntando, ¿de quién es este cuaderno verde? Bien, recuerden que el pa es el sufijo genitivo para designar la posesión. Ana le responde, Miguel Pan, de Miguel, es de Miguel. Suma, ahí en mi Shakuna. Bien, entonces hasta esta parte ya podemos usar también diálogos para preguntar, por ejemplo, si es tuyo, o eso, o aquello es tuyo, y preguntar, bueno, aunque esto ya sabemos, pero quise resaltarlo, preguntar de quién. ¿Suma? Entonces vamos a seguir pronunciando cada uno de estos diálogos para ir repasando. Suma, Amagina Kaspa, Hayari Sunchi. Por favor, empecemos. Puka Helhana Maitu. Puka Helhana Maitu. Ari, Chaimi. Ari, Chaimi. Niway, Pipataj Kai Homer Helhana Maitu. Niway, Pipataj Kai Homer Helhana Maitu. Miguel Pan. Miguel Pan. Bien, Yashahkuna. Bien, entonces, antes de pasar, en ese caso, Niway es para decir dime. El Why es dime a mí. Por ejemplo, otro podría ser Wiyakuway, que sería cuéntame. ¿Qué más? Rantiway, compran. Bien, entonces este why es para decir que una persona nos haga una acción a nosotros. ¿Suma? Bien, entonces vamos a seguir viendo más diálogos, pero en este caso ya nos vamos a centrar no ya en el sufijo concretizador na, sino nos vamos a centrar en los usos del kai, chai y waj. ¿Suma? Bien, veamos. Sigamos con Rimanakus. Kaypin kashkan Andrea, Kaypin kashkan Flora. ¿Qué le dice Andrea a Flora? Ellas, de Shahuna, van a hablar acerca de las gallinas, por ejemplo, que están en el corral. Andrea le va a preguntar, por ejemplo, ¿cuál es tu gallina? Flora le va a decir, esa es mi gallina. ¿Y las demás de quién son? Esto es de tal, es de tal, es de tal. ¿Suma? Entonces, en este caso de Shahuna, vamos a poder aprender cómo usamos el sufijo chai en diferente contexto. ¿Bien? Le pregunta, Maigenta Hualpaiki, ¿cuál es tu gallina? Dice, Chay, tuyo yana Hualpaño Japajam. Esa gallina, flaca y negra, es de mí. Al castellano también lo podemos entender como esa gallina flaca y negra es mía. No hay problema. Ajá. Chay, esa. Tuyo, flaca, llana, negra, hualpa, gallina, ñujapaja, de mí. Añadimos el ja porque le está preguntando acerca de eso. Le dice Andrea, Tipata Juan Quinkunari. Tipata Juan Quinkunari, ¿de quién son las demás? Wakin es para decir lo demás,
el resto, lo otro. En ese contexto lo usamos así. Ajá, acá. ¿De quién son las demás? Pipata Kunari. Vamos a ver qué responde. Bien, entonces, en base a esta imagen, Yashahuna, vamos a ver cómo le responde Flora. Entonces, vamos a ver con alguna de esas gallinas. Le dice. Bien, entonces señala esta gallina ploma. Dice, Chay, tuyo, Uge, Hualpaja, Marianapa. Esa gallina flaca, ploma, es de Mariana. Y a Shakuna también le podemos añadir el validador, no se preocupe. Acá, en Marianapa. Bien, señala otra gallina. Chay, Yura, Hualpaja, Juliopa. Esa gallina blanca es de Julia. Y señala otra gallina. Chay, Huira, Gilmo, Hualpaja, Rosapa. Esa gorda y anaranjada gallina es de rosa. ¿Suma? Bien, Yashahuna. Hasta esta parte, ahora vamos a ver cómo nosotros podemos decir, por ejemplo, si nos preguntan algo, a ver, ¿qué podría ser? Por ejemplo, ¿no? Digamos, no sé, hay varias casas no sé, cerca, y te preguntan, ¿cuál es tu casa? Y digamos, si tu casa está cerca, vas a decir, esta es mi casa. Y si está un poquito más lejos, vas a decir, esa es mi casa. Y si está muy lejos, vas a decir, aquella es mi casa o esa de allá es mi casa. ¿No? Bien, entonces este Rimanakusu está enfocado en cómo nosotros podemos responder aquellos diálogos que nos preguntan sobre un objeto, pero respondiendo de acuerdo a la distancia. Bien, entonces, la pregunta es, Maigenta Huaseiki, ¿cuál es tu casa? Para eso vamos a usar esta imagen. Bien, entonces, en esta imagen de Shahuna hay casas que están muy lejos, como por acá, que están medianamente cerca, por acá, y que están muy cerca, como esta, por ejemplo. Entonces, en base a la distancia, también nosotros respondemos. Bien, bien. Si la casa está lejos, usamos wak, que es aquello, aquella. Bien, entonces, wakmi, wasija, aquella es mi casa. Para nosotros decir algo que está lejos. Si la casa está cerca más o menos, por ejemplo, como esta casa, utilizamos chay. Sería chaymi wasija. Esa es mi casa. Si la casa está cerca, muy cerca, por ejemplo, como esta, utilizamos kai. Sería kai mi wasija. Esta es mi casa. ¿Suma? Bien, Yashahkuna. Entonces vamos a seguir repitiendo cada una de estas oraciones para poder ir practicando. Hay Arisa. Empecemos. Maigenta Huaseiki. Maigenta Huaseiki. Wagmi Wasija. Wagmi Wasija. Chaimi Wasija. Chaimi Wasija. Kaimi Wasija. Kaimi Wasija. Ayinyan. Ayinyan Yashahuna. Bien, entonces el kai, chai, wag se usa, por ejemplo, para decir cosas de acuerdo a su distancia. ¿No? Entonces, de esta manera podemos responder de acuerdo a cómo está la distancia de un objeto. Sigamos viendo, Yashahuna. Bien, entonces ya vimos cómo podemos preguntar con Maigen, que es cuál. Ahora vamos a ver, por ejemplo, con Maipi, Maipita, que es dónde. Supongamos, en este caso, nos vamos a poner ya que estamos en un salón de clases. Igual, vamos a señalar dónde está un estudiante de acuerdo a la distancia. Si está Kai, aquí. Si está Chai, ahí. O está Waj, allá, lejos. ¿Sumar? ¿Sí? Entonces, para esa parte, la pregunta cambia, porque
pidiendo la ubicación sobre un estudiante. Bien, entonces, Mayhintaj es cuál y Maypitaj dónde. ¿Suma? En este caso pregunta, Maypitaj María Kashkan, ¿dónde está María? Suma, respondemos, a ver, Kaipin Kashkan. Como está muy lejos, usamos Wak. Sería Wakpin María Hakashkan. Wakpin sería en ahí María está. Y Shakuna también cuando aprendimos acerca del sufijo localizador pi, no siempre se va a traducir literalmente en este caso. Puede ser en ahí está o en allá está María o simplemente María está allá. Porque ya no sería necesario porque están en ese momento. Suma. Kashkan es porque están en ese momento en el salón y están preguntando dónde está María. ¿Suma? Bien, entonces veamos otra pregunta. Maypitaj Ana Kashkan. ¿Dónde está Ana? Bien, entonces señalamos Ana. Kaipin Kashkan. Sería Shaipin Anaja Kashkan. Shaipin para designar algo que está cerca o más o menos cerca. En este caso acá, en el medio. Shaipin Anaja Kashkan. Ana está ahí o Ana está en ahí. Maypitaj Pedro Kashkan. ¿Dónde está Pedro? Kaipin Kashkan Pedro. Entonces, como está cerca, respondemos con Kaipin. Kaipin Pedro Kashkan. Pedro está aquí o en aquí está Pedro. Ahí en Miyashakuna. Bien, entonces también podemos preguntar acerca de la ubicación de una persona también de acuerdo a la posición en la que se encuentran. En este caso, qué tan lejos o qué tan cerca se encuentra la persona. ¿Bien? Ahí. Bien, entonces ahora sí, vamos a ver acerca de otro Rimanakusu. En este caso, Yashahuna, en este contexto, tenemos a Mariana y a Rosa. ¿Suma? Atentos, Yashahuna. Rosa ahorita se encuentra en el mercado. ¿Bien? Hatupinkash está en el mercado. Y Mariana está en su casa. Mariana Huasimpinkash. En este caso, como Rosa está haciendo las compras en el mercado, Mariana le llama por teléfono a Rosa y le pregunta qué cosas hay en el mercado. Suma, es una conversación telefónica. No están presencialmente juntas, están hablando por teléfono. Suma. Entonces, el uso del kai y chai va a variar de acuerdo a la posición de la persona. Hawasu. Bien, le pregunta, Rosa, imakunata chai hatupi kashkan. Rosa, ¿qué cosas hay en ese mercado? Rosa, como está en el mercado, le va a decir kai, porque ella está presencialmente en ese mercado. Ella va a usar kai. Kai hatupija, rurukuna, runtukuna, tantakuna paskashkani. En este mercado hay frutas, huevos y también panes. Yashakuna, en este caso, la palabra kashkan no se va a usar como para decir el presente continuo, sino para decir lo que hay, el haber. ¿Sube? ¿Y por qué no sería kan, como lo hemos aprendido en clases anteriores? ¿Por qué es kashkan, Yachache? Yashakuna se usa kashkan porque en este momento es que hay estas cosas. ¿Suma? Por ejemplo, si estamos en el desayuno y nosotros preguntamos si hay pan en ese momento, preguntaremos, Tantakuna kashkan, sería, ¿hay panes? Y de esa manera, ¿no? Para decir si es que hay algo en ese momento. Bien, entonces ella le dice, en este momento, por decirlo así, en el mercado hay orurukuna, frutas, oruntukuna, huevos, tantacunapas y también panes. ¿Qué le responde Mariana? Chaipi, puka manzanacuna cancho. Chaipi, en ahí. Como ella no está en el mercado, le está preguntando en ahí, con chai. En ahí, ¿hay manzanas rojas?
Recuerden que cuando se trata de pregunta cerrada, usamos el yo. Rosa responde, Ari, kaypi ashka puka manzanakunaqa kashkanmi. Sí, en aquí, hartas, ashka para decir mucho, bastante, ashka puka manzakunaqa, manzanas rojas, hay. Kashkami porque le dice que hay en este momento, hay manzanas rojas, bastantes manzanas rojas. ¿Suma? Bien, entonces, ¿qué le responde Rosa? Rosa le dice, hay chacancho, hay carne, hay chacar, hay chacancho, hay carne. Rosa le responde, Ari, kashkami, sí hay, Ari, kashkami, porque en ese momento hay carne en el mercado. Mariana le dice, peracuna cancho, hay peras. Rosa responde, manan cancho, no hay. Bien, entonces Yashakuna, de esa manera hemos podido aprender en esta clase cómo podemos convertir verbos a sustantivos, cómo podemos señalar algún objeto, alguna cosa que nos pertenece, de acuerdo a la distancia en la que se encuentra, y también los otros usos del kai y chai que hemos visto aparte de las clases anteriores. ¿Suma? Bien, Yashahuna, entonces hasta esta parte es la clase 15. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Bien, bien, entonces vamos a ver ahora los verbos. Hampi es curar. Por ejemplo, si te enfermas para decir curar, hampi. Kutai, ya lo vimos, es aquello que le decimos para moler, triturar. Chutai, jalar. Lajai. Lajai es pegar, pero no de pegar, sino de adherir a algo, de pegar, adherir. Canchi. Canchi, alumbrar. Turpai, raspar, rayar. Alchay, guardar. Japari, gritar. Huarcuy, colgar. Puchuy, sobrar. Por ejemplo, cuando sobramos la comida, puchuy. Ahora vamos a ver los adjetivos y sustantivos. Bien, entonces he puesto esta palabra porque lo hemos visto en la clase anterior. Entonces, Yashakuna, esta es una sola palabra. Hukni. Hukni para decir otro. Wakin, lo que vimos hoy día para decir el resto, lo demás. Araku, utak. En este caso, araku para decir grueso. Yaño para decir delgado. Pero, Yashakuna, esto no sería lo adecuado para decir a un animal o a una persona de acuerdo a la contextura. En este caso, raku, por ejemplo, si queremos decir libro grueso, sería rakumaito. Si queremos decir libro delgado, yañumaito. Usualmente, raku y yaño para decir de acuerdo al grosor de los objetos. En cambio, huira y tuyu, lo que aprendimos, es para decir a la contextura solo a animales y a personas. Plato es chua. Sauna, almohada. Almohada o lo que nos ponemos en la cabecera para dormir. Puru, la pluma. Tujo, hueco. Mano, la deuda. Hampi. Hampi es aquel todo remedio, medicina, que nosotros usamos, por ejemplo, cuando nos enfermamos. Ahí mi Yashahuna, entonces, la tarea para esta clase va a ser que van a crear un diálogo relacionado a preguntas posesivas. Para eso se van a guiar de la lámina 14 a la 18. Y lo otro es que van a crear un diálogo sobre una conversación de personas comprando en el mercado, así como lo vimos en las láminas 20 y 21 de esta clase. Jimmy, recuerden que el instructivo va a estar disponible y este es el catálogo de sufijos. En esta clase aprendimos acerca del sufijo concretizador na y siempre va a estar subrayado o coloreado de guinda. Bien, Yashahuna y Opaisheki, gracias. Ahora sí vamos a ir a la sección de preguntas. Bien, entonces las preguntas que nos hace. Bien, nos dice,
Ya. Nos pregunta Sonia Paola Huanca, ¿el sufijo na se puede utilizar para sustantivizar la mayoría de verbos o solo los mencionados? No, Yashakuna, en este caso hay más verbos, los cuales podemos nosotros sustantivizar, no son los únicos, entonces solamente estos fueron unos ejemplos para que ustedes puedan ver la función del sufijo na para poder sustantivizar. Entonces, bien, quiero aprovechar entonces esto para poder mencionar acerca de, para poder diferenciarse, ¿no? En este caso, tuzuna es baile o la danza. Pero ¿cómo yo le puedo designar, por ejemplo, para decir a un lugar donde nosotros realizamos la acción? En este caso, para decir una sala de baile, el lugar donde se baila, no sé, donde las personas bailan, o el lugar donde se baila. ¿Sí? Entonces vamos a aprender a tuzui, a poder identificar. Ay, pasó algo. Caipe. Ajá. Voy a aumentar el tamañito. Ya. Entonces, tuzuna yashakuna es baile, danza. Pero ¿cómo yo puedo designar al lugar donde quiero diferenciarnos, al lugar donde se danza, donde se baila? Entonces, podemos hacer de esta manera. Sería para esto añadir la palabra wasi. Wasi no solamente es casa en este caso, sino es el lugar. ¿No? En este caso, tuzuna wasi, le podemos decir también aquel lugar en el cual se baila. Bien, entonces, si hampi es el remedio, ¿cómo sería, por ejemplo, para decir hospital? Sería hampi nawasi, también puede ser. Hampi nawasi, para decir aquel lugar de curación, algo así, donde se cura, algo así, donde se curan las enfermedades, sería hampi nawasi. En este caso, para decir hospital. Bien, entonces, para designar lugares también podemos añadir wasi. Bien, vamos a ir entonces con otra pregunta que nos dice. Nos dice Nélida Inche. Entonces, Yanuna significa cocina. A ver, ¿dónde está? Yanuna, cocina el objeto. ¿Ah? No le entendí su pregunta. Bien. Yanuna, Yashakuna o Waikuna para decir concretamente la cocina, porque es usualmente donde nosotros preparamos los alimentos. Suma, solamente eso. En cambio, Mikuna, nosotros lo decimos para decir la comida, los alimentos. ¿Suma? Bien, vamos con otra pregunta. ¿Qué nos hace Julia Emilia Espinosa? Dice, ¿no sería Puka Giljana Maitucho? Porque es una pregunta cerrada. A ver, ¿dónde está? Puka Giljana. Ya. En este caso, sí, también puede ser Puka Giljana Maitu, el cuaderno rojo, o como es una pregunta libre, o sea, no específicamente un objeto, no especifica un objeto, como es el cuaderno rojo, también le podemos añadir Puka Giljana Maitucho. Pero para añadir Maitucho sería en esta forma. Hay Puka Giljana Maitucho, este cuaderno rojo, en este caso, solamente Puka Giljana Maitu, para decir el cuaderno rojo, entonces, en este caso. ¿Bien? Tenemos otra pregunta de Juan Ayala Pichana. Nos dice, ¿cómo distingo barrer con borrar? Bien, entonces, Pichana es todo aquello que barre o limpia. Sumac, en este caso, como el borrador tiene la función de borrar, de limpiar, le decimos Pichana. Sumac. Entonces,
pichana, todo aquello, aquel instrumento que usamos para barrer, o su similar. Entonces, no solamente o sea, se pone ahí estrictamente todo lo que es para barrer. También podemos usar aquello que es para borrar, para limpiar. Suma, uy, ya Shahkuna, se fue el tiempo. Recuerden que si tienen más preguntas, lo podemos resolver a través del correo. Suma. Bien, entonces ahora sí, ay, siempre les doy las respuestas acá. Ya. Ahora sí vamos a ir con la sección de dinámicas. ¿Cómo se dice en quechua juguete? ¿Será pukyay, pukyana, utak, pukyanakuna? Allí se acabó el tiempo. La respuesta es pukyana. Siguiente. ¿Cómo se dice comida en quechua? ¿Será mikuna, mikui, utak, mikuna kuna? Vamos, Yeshakuna. Falta poco. Se acabó el tiempo. La respuesta es mikuna. Siguiente. Responde. Pipata chai misi. De Pipata chai misi. ¿De quién es ese gato? Respondemos. Anapa missing, Anapa misi, utak, Ana missing. Bien, se acabó el tiempo. La respuesta es Anapa missing. De Ana, su gato. Siguiente pregunta. Maijinta Hilhanaiki, ¿cuál es tu lápiz, tu lapicero? Kaisa Hilhai, Kaika Hilhanaimi, Uta, Kaika, Kaiha, Hilhanai, Hilhanai. Ahí el tiempo se acabó. La respuesta, Kaija Hilhana. Este es mi lápiz o mi lapicero. Responde. Maijinta Ñañaiki Kashkan. Al español es ¿dónde está tu hermana? Respondemos, Wasi pican, Wasi pikashkan, utak Wasim pican. Vamos, Yashakuna, se acabó el tiempo. La respuesta es Wasi pikashkan. Wasi pikashkan porque en ese momento está en su casa. Responde, Cachicancho, esa es la última. Será Manan kashkanmi, Manan kan, utak Manan cancho. Cachicancho es ¿hay sal? A ver, vamos, Yashakuna, se acaba el tiempo y se acabó. La respuesta es Manancancho. Ah, Jimmy, muy bien. Yashakuna, recuerden que si tienen dudas sobre esa